Hace mucho que no hablo de la compañera Marichuy del Consejo Indígena de Gobierno, quien es vocera y representante de todo lo que es la voz de los pueblos indígenas que son afectados por los megaproyectos, no solamente de la cuarta T, sino de los anteriores desgobiernos y desgobiernos municipales y estatales. Menciona a través de la jornada que ha crecido la represión indígena desde que llegó la cuarta T, y la verdad tiene la razón. Y ahora sí que les vamos a pedir a los pejes que mejor ni se atrevan a escuchar porque no les va a gustar, porque solamente se dedican a defender al mismo patrón. Entonces mejor de una vez mandamos la advertencia de que pues ni hagan comentarios ofensivos, y los dislikes pues a mí me viene valiendo un cacahuate, porque nosotros hacemos nuestro trabajo por el bien de todos, todas y todoas. Nosotros no nos andamos con estupideces, compas, y no nos vamos a andar defendiendo a los que siempre nos han afectado, a los que siempre buscan hacernos el mal para que ellos sigan beneficiándose, ¿verdad? Como ciertos personajes que luego se multiplican las cuentas y se dedican a insultarnos, ¿verdad? Pero pues eso me va y me viene, porque pues mientras yo siga trabajando, compas, no hay ningún problema. María de Jesús Patricio, allá en Madrid, está de gira por las ciudades vascas y españolas con la encomienda del Congreso Nacional Indígena de denunciar el aumento de la represión y los asesinatos, así como el hostigamiento a los pueblos originarios desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Las denuncias de la ex precandidata a la presidencia también incluyen a la Guardia Nacional, a la que señala como principal responsable de la represión, sobre todo para impulsar los proyectos energéticos en sitios como el Istmo de Tehuantepec, Morelos y el territorio por donde pasará el Tren Maya. Hablando de Morelos, pues hoy se dio la jornada de Samir Flores. De hecho, vamos a difundir un video el día de mañana, estén al pendiente, mañana domingo o el domingo. En entrevista con La Jornada, Marichuy ratificó estas acusaciones que exponen los foros a los que asiste y advierte que en la próxima Asamblea General de los Pueblos Indígenas entre noviembre y diciembre se decidirán las estrategias de resistencia para afrontar la situación gravísima, afirma, en que se encuentran sus comunidades. Le pregunta, ¿qué lleva al CNI y a usted a hacer esta gira fuera de México para denunciar lo que pasa? Y vuelven a repetir en México, yo creo que ahí tendrán que decir en el país. Es para informar, dice Marichuy, la situación real que viven nuestros pueblos indígenas, ya que lo que se dice en los medios y lo que dicen los de arriba, entre ellos el presidente de México, no es lo que pasa abajo. Queremos que se sepa que hay muchos muertos, hay desaparecidos, hay agresiones hacia la gente que se organiza por defender su territorio. Estamos viviendo un estado de guerra declarada hacia los pueblos por querer introducir los megaproyectos, que solo traerán destrucción territorial a los pueblos enteros y comunidades. Es un despojo que lleva a cabo el desgobierno, para nosotros desgobierno, a través de las fuerzas represivas como el ejército, las policías, aunque también los grupos del narco que se rinden a los intereses de las empresas o son contratados también, compas, porque detrás de la situación de las mineras, como lo que está pasando en Oaxaca, está detrás un grupo, un cártel o un grupo narcoparamilitar. Le preguntan también, según ustedes, la represión se ha intensificado desde que asumió el poder López Obrador, incluso peor que con el PRI. Y dice ella, sí, justamente es lo que estamos viendo. Se dice que es un gobierno de izquierda y que todo está bien, pero no es así. Abajo estamos peor que antes porque nos han asesinado a compañeros del CNI y concejales, y eso antes no había pasado. Para los pueblos se ha declarado la guerra para imponer estos megaproyectos. Precisamente es lo que yo les iba a comentar para que se entienda. Para que López Obrador llegara a la presidencia, él tenía que dar ciertas condiciones a los narcoempresarios, a las mineras, entre otros. Entonces por eso se ha intensificado más, porque ese es el acuerdo que ha dejado López Obrador. Y yo se los había mencionado, esa reunión de la Coparmex hace más de un par de años, es el inicio de entender que hubo por ahí un trato y que precisamente ese trato se está reflejando en la actualidad, sobre todo hacia los pueblos indígenas. Menciona también Marichuy, de hecho, nosotros creemos que la Guardia Nacional se puso para reprimir, no para cuidar a las comunidades. Porque ¿qué ha hecho la Guardia Nacional, por ejemplo, en Michoacán, compas? O en Jalisco, o en Tamaulipas, o en Guerrero, o en Oaxaca, o en Puebla, o hasta en Chiapas. Y en Chiapas las cosas están peor, ¿eh?
También lo hacen para consumar los acuerdos que se ejecuten los megaproyectos. Así que es una mentira eso del cambio. El cambio para los pueblos fue hacia atrás. Además, haciendo consultas a los pueblos simuladas y amañadas, en las que se ofrece apoyos, dádivas para condicionar el resultado de la consulta, como lo que va a pasar en Oaxaca, con la cuestión de la minera, pero también en Baja California, la cuestión de la ley Bonilla, ¿verdad? Es una simulación, por cierto, esa consulta. Si se da el caso de que la comunidad vota a favor, ¿qué pasaría? Es que a veces se paga información, menciona Marichuy, para que salgan los medios de que se hacen las consultas, pero en realidad no es así. No es algo que digan las comunidades, sino que hacen que las empresas paguen o lo andan pagando. Luego le preguntan, ¿usted asegura que la Guardia Nacional es responsable de la represión y los ataques al CNI? ¿Me podría señalar exactamente qué ataques y qué tipo de violencia se ha ejercido contra ustedes con la GN o la Guardia Nacional? Es justo, dice ella, en los lugares donde hay más organización para impedir que se establezcan las empresas como las eólicas. Nos han dicho que la gente que resiste ha sido golpeada por la Guardia Nacional, en concreto en el Istmo, pero no recuerdo bien el pueblo. ¿Cómo saben que son de la GN? Van uniformados, los conocen. Y dice ella, porque siempre traen un brazalete con una GN, y eso es muy cierto. Y si está ocurriendo en el Istmo, en Puebla, también en Chiapas. Les voy a comentar el caso de una comunidad que se hizo autónoma en Oaxaca. Yo por aquí lo compartí. Y traían estos militares el mismo brazalete de la Guardia Nacional, para que luego no digan que es falso lo que uno dice. Y le preguntan, ¿y esos ataques en qué han consistido exactamente? Ella menciona, nos han dicho que han sido golpes, pero también ha habido algunos muertos, pero no hay seguridad de quiénes hayan sido. Por ejemplo, hablando de Samir Flores, su asesinato fue poco después de una visita de gobierno en la zona, en la que hubo una manifestación contra la termoeléctrica, y para nosotros fue evidente que fue un mensaje para el que alza la voz y no diga nada. También nos asesinaron a 4 concejales de Guerrero y otros delegados del CNI, y eso antes no pasaba. A ver, para que se entiendan, compas, para que se entienda la situación, porque luego van a empezar a decir, es que ella lo dice que antes no pasaba porque estaba el PRI y el PAN, y ahora la van a relacionar con esos narcopartidos. A ver, les comento rápidamente. Se los voy a volver a mencionar. Si ustedes revisan la reunión, por cierto, ahí lo tengo y lo voy a volver a compartir. En el Universal ahí mencionan el acuerdo que llegó con los empresarios Andrés Manuel López Obrador. Para que él llegara a la presidencia, él tenía que pactar muchas cosas y permitir que se intensificara más la violencia. ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? Para aquellas personas que todavía no les queda claro. Para los compas, verdaderos compas, y que han sido asiduos al canal, como lo han hecho con otros canales, como el de Personajes México, Grillonautas, o el que hable más o menos de estos temas, entiende esa situación y no tenemos por qué recriminarles ni reclamarles, porque ellos han entendido la situación. Aquí el problema es para las personas que siguen sin entender y que se multiplican las cuentas. A mí me viene valiendo, como les vuelvo a mencionar, un cacahuate lo que digan. Aquí nosotros lo decimos porque realmente está pasando. Si ustedes revisaran el acuerdo que llegó López Obrador, la manera en cómo ha dejado que empresarios como Larrea, Azcárraga, Salinas Pliego, Slim y entre otros, cuando asistieron a aquella el desinforme de desgobierno, pues lo van a entender también ahí. El que no quiera ver la realidad, pues entonces se vaya mucho a por donde vino, porque aquí no son bienvenidos. Y lo que está diciendo Marichuy tiene bastante razón, aunque hay personas que no quieren creer o no quieren ver la realidad. ¿Por qué? Porque son los mismos que siguen siendo pagados, mantenidos, que siguen en la ceguera. Son un montón de personajes que de verdad dejan mucho que desear y creen que viven en un mundo de fantasía, pero no, en realidad quieren imponer ese mundo de fantasía para seguir siendo beneficiados, ya que son, entre comillas, los olvidados por los anteriores cárteles. Cuando integran al nuevo cártel, vienen también con las mismas intenciones que el otro cártel del narcopri y el narcopan, entre otros. Pues ahí les dejo la información interesante, lo que menciona la compañera Marichuy. La entrevista se la hizo Armando G. Tejeda, corresponsal de la jornada allá en Madrid. De hecho, ella estuvo pues en las comparticiones, ella estuvo por ahí. Creo que el compañero Aris, yo creo que ha de tener algún
video por ahí pendiente. Vamos a estar al pendiente de lo que ella estuvo haciendo y las pláticas que tuvo con los compañeros allá, y también con gente que pues obviamente tuvo que buscar una mejor vida, porque desafortunadamente en sus comunidades pues ya saben lo que estaba pasando con los anteriores cárteles y los anteriores narcopresidentes. Ahí les dejo la información. Saludos, compas.